Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como es costumbre, vamos a discutir algunos artículos que son de particular interés para esta área de la medicina. El día de hoy no nos puede acompañar el doctor Sebastián por dificultades personales, pero él usualmente nos acompaña. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en Armédica, trabaja en su consulta privada y es autor de las guías de lupus. Hoy sí nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y adicionalmente a esto es el jefe del programa de especialización de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en mi consulta privada. También nos acompañan hoy otros grandes compañeros como el doctor Roberto Benavides, que es un internista que siempre nos ha acompañado, y nos acompañan los fellow y los rotantes por el servicio de reumatología. El día de hoy nos va a presentar el doctor Juan Pedro Yepes, que es residente de ortopedia y traumatología, su artículo correspondiente al Club de Revistas. Doctor Juan Pedro, tiene usted el micrófono, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, por la bienvenida y la introducción. Entonces, como muy bien lo dijo, hoy me corresponde el Club de Revistas. El artículo a tratar el día de hoy es este que les presento acá, acerca de la calprotectina. Se distingue la artritis séptica de la pseudogota y la artritis reumatoide. Es el título que le ponen al artículo, con los autores que vemos pues, en la pantalla. Son autores de Francia, de la Universidad de Grenoble en Francia. Con la introducción que ponen ellos en el artículo, hablan pues de la artritis séptica bacteriana, que es una enfermedad grave con tasas de mortalidad altas que llegan a ser hasta el 15% y un alto riesgo de deterioro funcional persistente, en el que citan estadísticas de Estados Unidos con gastos hospitalarios hasta de 759 millones en el 2012 y atribuible a diversos microorganismos, siendo el Staphylococcus aureus el más común reportado en la literatura. Ellos hacen énfasis en diagnósticos diferenciales para esta entidad, como es la artritis por cristales y las enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas, básicamente pues de acuerdo al título del artículo. Estas con diagnósticos diferenciales con la importancia de que tienen predominio pues, de neutrófilos en el líquido articular, y esto va a ser sumamente importante para el desarrollo del artículo. También habla que es fundamental el diagnóstico precoz en la artritis séptica, esto para el inicio de antibiótico-terapia temprano y para llevar a los pacientes a un desviamiento quirúrgico que mejore el pronóstico de estos pacientes. Que las características clínicas y los biomarcadores séricos, básicamente dados por la PCR y la procalcitonina, tienen un valor diagnóstico limitado, lo que promueve a la creación, a la investigación de nuevos métodos diagnósticos, y que definitivamente se hace un reto diagnóstico en los pacientes que hay una tensión grande del líquido articular que es negativa en esos pacientes que tomaron antibióticos previamente o que no se manejó de manera adecuada la muestra de líquido sinovial, que sería una muestra negativa. Esto lo contribuye a un reto diagnóstico. Empiezan a hablar entonces de estos marcadores o de estas proteínas para hacer el diagnóstico. Hablan que tras la activación inducida por el contacto bacteriano se va a producir una liberación de proteínas por neutrófilos. Esto va a mejorar la destrucción bacteriana y va a ser dado principalmente pues, por esas proteínas bactericidas que están relacionadas a los neutrófilos, y hablan de estas dos principales, la calprotectina y las alfa-defensinas, dándole importancia principalmente a la calprotectina, su acción es que va a quelar el zinc y el magnesio, y así va a inhibir la actividad de la superóxido dismutasa dependiente del magnesio para potenciar así la actividad bactericida de las especies reactivas de oxígeno. Todo esto atribuible hipotéticamente entonces ellos en su artículo para darle gran diferencia, pues, o para diferenciar esa infección de la artritis séptica de otros trastornos articulares. Los objetivos que ellos se trazaron para el artículo, el objetivo principal era determinar si la calprotectina y las alfa-defensinas tenían un papel en discriminar la artritis séptica de las otras artritis inflamatorias.
En los métodos, entonces, en cuanto a los pacientes, empiezan a hablar que los criterios de inclusión eran pacientes con monoartritis aguda, con un líquido sinovial inflamatorio, que tuviera unos blancos mayor de 2000 y con por lo menos mayor del 80% de predominio de neutrófilos. Esto vamos a ver que va a ser importante cuando hablemos de exclusión o de cuando nos muestren los resultados de los pacientes definitivos. Dieron los diagnósticos de las tres entidades pues, en estudio, cómo llevaron a estos diagnósticos, la de artritis séptica, cuando tenían presencia de bacterias en cultivo de líquido sinovial o en sangre, o en los dos, pues, y sin cristales en el líquido sinovial. Y la etiología ya de la artritis séptica la evaluaron mediante tinción de Gram y el cultivo bacteriano. Pseudogota, dado por cristales de pirofosfato de calcio en el líquido sinovial, y la artritis reumatoidea, ellos hablan que se da el diagnóstico de acuerdo a la opinión de los expertos pues, reumatólogos. En cuanto a los biomarcadores, hablaban entonces para el líquido sinovial cómo lo manejaban, y es que inicialmente entonces llevaban ese líquido sinovial a una centrifugación inicial a 1500 con constante de gravitación universal durante 10 minutos a 4 grados centígrados. Después la porción que no queda sedimentada la llevaban a 14.000 de constante de gravitación universal durante 10 minutos a 4 grados centígrados, y eso finalmente que no queda sedimentado lo fraccionaban de a 100 microlitros, se le adicionaban 4 microlitros de inhibidores de proteasas a cada tubo y se almacenaban a menos 80 grados Celsius hasta su uso o hasta su estudio pues, de ese líquido sinovial. La PCR en sangre se medía mediante nefelometría, y la calprotectina, la HNP13, que es básicamente pues, esa alfa-defensina, se medían de acuerdo a los kits comerciales de LISA por las instrucciones pues, del fabricante. Nuevamente recordar la HNP13, perdón, péptido de neutrófilos humanos, que es básicamente pues, la alfa-defensina. En cuanto a las estadísticas, se usó la prueba de suma de rangos de Wilcoxon, que es básicamente lo que conocemos como la prueba de Mann-Whitney, pues también conocida así, para las diferencias significativas de los biomarcadores y para las características demográficas entre pacientes con artritis sépticas y otras artritis. Para los parámetros con diferencias significativas entre ambos grupos, ya se usó la regresión logística univariable por el método de Youden, que es básicamente una prueba de diagnóstico pues, con forma dicotómica, y para los valores predictivos de los biomarcadores con un valor de P estadísticamente significativo, se usó el ROC, pues, o el área bajo la curva, la curva de características operativas del receptor. Nuevamente, para las estadísticas se calculó también la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativos basados en el valor de corte óptimo que tomaron anteriormente, y los parámetros con valor estadísticamente significativos en la regresión logística univariable fueron preseleccionados y agregados a un modelo multivariable. Se realizó además una regresión logística multivariable con selección escalonada para así construir el modelo combinado al final. Entonces, en cuanto a los resultados, esta es la tabla pues, de los pacientes, donde inicialmente se evaluaron 116 pacientes, apenas se aplicaron los criterios de inclusión, se excluyeron 42 pacientes, 11 por esos criterios que les mencionaba de inclusión de líquido sinovial, uno que no firmó pues, que firmó un consentimiento de disentimiento, 2 tenían muestras duplicadas y los otros tenían diagnósticos diferentes pues, a los descritos para los criterios de inclusión. Finalmente, entonces, incluyeron 74 pacientes. De los 74 se hizo diagnóstico de artritis séptica en 26 pacientes, 23 fue dado por un líquido sinovial con cultivo positivo, 6 con hemocultivo positivo y 3 de ellos tenían ambos positivos. En cuanto a la etiología, los gérmenes más comúnmente aislados fue las especies de Streptococcus en 10 pacientes, Staphylococcus en 9 pacientes, Pseudomonas en 2 pacientes, y ya un paciente con cada uno de estos patógenos de Neisseria, Enterococcus fecalis, un cloace, un Citrobacter y una Klebsiella.
Todos los pacientes se consideraron inmunocompetentes, excepto un paciente que tenía una infección, se documentó por un estafiloepidermidis, y era un paciente en un contexto de un alotrasplante de células madre por mieloma múltiple. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a las tablas de resultados, tener este paciente en cuenta. Habla que 3 pacientes presentaron artritis séptica en una articulación protésica de rodilla, y se quiso realizar un análisis separado de estos pacientes. 23 pacientes presentaron artritis séptica en una articulación nativa, y ya los pacientes con artritis reumatoidea y pseudogota presentaron artritis en las articulaciones nativas, que es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, estas son las características demográficas de los pacientes. Como vemos aquí al inicio, ellos hablaban que los pacientes eran menores con artritis séptica, pero también pues lo podemos comparar con la artritis reumatoidea, y eran también mayor predominio por masculino, por género masculino en los pacientes con artritis séptica. Lo otro que encontraron estadísticamente significativo e importante es el conteo de neutrófilos, donde era mayor en los pacientes con artritis séptica. Y finalmente, a lo que se basa pues en el estudio, las alfa-defensinas y la calprotectina, donde encontraron nuevamente que eran mayores. Las alfa-defensinas se pudieron documentar en 72, pues básicamente, y la calprotectina en el 99% en 73 pacientes, donde estadísticamente encontraron que era mayor pues en los pacientes con artritis séptica, pero entonces ellos ya van a meter esto en las tablas que les vengo a mostrar a continuación. Entonces, es básicamente la representación de las tablas. Les traigo parte de la tabla anterior. Estas son las gráficas de la partes de la tabla anterior, las cuales se van a representar entonces en estas gráficas, donde la primera gráfica que vemos es la de la calprotectina, donde, como les digo, usaron un punto de corte de 150, ese punto de corte óptimo medido por Joden, pero vamos a ver que también usaron otro punto, pero este fue el punto de corte óptimo, y por eso lo representaron en la gráfica. Entonces vemos la calprotectina como en los pacientes con artritis séptica, como lo mencionamos en la tabla anterior, era hasta de 190, como lo vemos representado aquí por la línea negra, y como vemos en las otras era alrededor de 60, en las no sépticas, con el punto de corte de 150, como les mencioné. Importante, estos 3 puntos grises que ven aquí son los 3 pacientes con protésica, con la artritis séptica periprotésica, y vemos estos rangos variables, este que está aquí de 0.1, que es el menor punto, y por eso es la gran diferencia, es ese paciente que hablábamos que estaba inmunosuprimido pues en ese contexto pues. ¿Y En cuanto a la... Señor, ¿ese cómo se llama? ¿cómo así? Pues no el nombre del paciente, sino ese puntico ahí cuando usted lo está haciendo en una prueba diagnóstica, ¿eso qué, cómo se llama? Eso se llama... Eso es lo que llaman el outlier, pues, Bueno, sí, el outlier patient, sí, sí, que ellos lo mencionan ahí, en sí, señor, tiene razón. las pruebas diagnósticas a veces pasa que usted tiene un paciente que se comporta con una prueba de una manera muy inusual, y a veces ese outlier se le puede tirar a usted toda una prueba diagnóstica porque se le cambia los promedios, le cambia todo lo que usted vaya a hacer. Entonces a veces incluso los análisis de sensibilidad para pruebas diagnósticas consideran sacar los pacientes outliers porque se considera que tienen un comportamiento distinto. Y pues obviamente razonablemente, cuando usted no sabe por qué es un outlier, tiene un problema muy grave. Cuando usted sabe como este paciente, que es un paciente que tiene una inmunosupresión pesada, pues eso explica por qué está con ese comportamiento. Entonces, incluso en el análisis, si tuviera problemas con los outliers, los podría sacar del análisis. Ah, listo. La siguiente gráfica es la de la alfa-defensina, pues que los pongo aquí en la segunda hilera, en la segunda línea, perdón, donde el punto de corte que usaron fue de 6.5, como lo vemos pues representado en la línea negra, les dio de 6.8 en los pacientes con artritis séptica, comparado pues con las artritis no sépticas. Y en los polimorfonucleares usaron el punto de corte de 7000, siendo mucho mayor, como lo vimos en la tabla anterior, en los pacientes con artritis séptica.
Esto se ve más representado entonces en estas dos gráficas del Juan Pedro, suplemento, pues señor. Juan Pedro, ¿me escuchas? Sí, señor. No, que de pronto un mensaje, pues digamos que no es exacto del estudio, sino que creo que es relevante para vos, es que cuando pues posiblemente te llamen en una sospecha de infección articular en esos pacientes que están trasplantados o que están en quimioterapia, pues recordar que no vas a encontrar leucocitos aumentados en el líquido sinovial, porque si por el trasplante o por o la quimioterapia el paciente tiene neutropenia, pues no vas a tener, vas a tener pues no vas a tener neutrófilos en el líquido sinovial. Entonces, en esos pacientes es muy difícil evaluar el conteo de los leucocitos o de los neutrófilos en el líquido sinovial, porque si tienes una neutropenia pues periférica, no vas a tener una representación adecuada de los neutrófilos que posiblemente no tengas en el líquido sinovial. Perfecto, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, en estas otras dos gráficas, como les mencionaba, el suplemento del artículo, de la porción suplementaria del artículo, es básicamente las anteriores, pero de la calprotectina y las alfa-defensinas, pero ya dividido, pues, de las no sépticas por cada grupo. Entonces, básicamente también lo que habíamos representado en las tablas, como 190 para la artritis séptica, para la calprotectina, como para la pseudogota es 46.2 y como les dio 66.8 para la artritis reumatoidea. Y como para las alfa-defensinas les dio 6.8, mayor de ese punto de corte, pero como les dio menor del punto de corte que ellos encontraron para la pseudogota y la artritis reumatoidea, siendo 3.7 y 3.1 respectivamente. Ya para el método entonces, de regresión logística univariable, entonces como les mencioné, usaron Joden para la calprotectina, como lo hemos representado pues aquí en la imagen, usando eh, para los polimorfonucleares, para las alfa-defensinas muy cercano al punto 5, el área bajo la curva, pero sí para la calprotectina más cercano a 1 pues que a punto 5, que es algo favorable pues para el área bajo la curva para la interpretación de la especificidad y la sensibilidad. Ellos encontraron que para el umbral óptimo de 150, que les mencionaba que para ellos fue el umbral óptimo, encontraron sensibilidad para la calprotectina del 76%, con especificidad del 94%, además de un valor predictivo del 86% y un valor predictivo negativo del 88%, un LR de 12.2 positivo y un LR negativo de 0.26, siendo un LR positivo mayor de 10, lo que nos habla pues la importancia de la prueba. Y para el umbral de 52, perdón, encontraron sensibilidad del 96%, especificidad del 44%, un valor predictivo positivo del 87% y negativo del 95%, además de un LR de 1.71 que baja considerablemente, como ya les mencioné, y negativo de 0.09, lo que no lo hace pues con este punto de corte una prueba importante pues o con gran validez. Ellos, para diferenciar los análisis de regresión logística, tanto univariable como multivariable, entonces en el complemento, en el suplemento, ponen esta tabla donde básicamente ellos muestran el OR para las distintas, pues, si es paciente masculino, para la edad o para el número de neutrófilos encontrados en el líquido sinovial, siendo pues estadísticamente significativo para la gran mayoría y siendo 1.03 para la calprotectina con un intervalo de confianza que es estrecho, pues, pero para el multivariable, cuando ya lo fueron al análisis multivariable, solo encontraron que la calprotectina era como era el único factor con un OR positivo y estadísticamente significativo, siendo un OR de 1.05 con un intervalo de confianza de 1.02 a 1.10. Entonces le dan la importancia a la calprotectina para ese análisis multivariable. Cuando ellos quisieron también, pues también llevaron a una comparación de los niveles de calprotectina en los pacientes con artritis séptica causada por los distintos microorganismos, encontrando que para las especies de Staphylococcus aureus era de 161, para los de Streptococcus 196 y para las otras bacterias de 172, pero
esto no es estadísticamente significativo, por lo que hablaban pues que eran niveles similares entre los grupos y no ayudaba a la calprotectina a diferenciar pues la etiología, obviamente. También a diferenciarlo entre una articulación protésica y una nativa, encontrando nuevamente valores similares, 193 para la articulación protésica y 186 para la nativa, siendo esta nativa este paciente que les mencionaba inmunosuprimido, ese paciente. Y cuando quisieron llevaron a excluir a esos 3 pacientes con artritis séptica periprotésica, usando ese umbral de 150 miligramos por litro de la calprotectina, encontrando entonces una sensibilidad de 73% comparado con 76% cuando no excluyeron a esos pacientes, especificidad del 94%, que era igual cuando no excluyeron a esos pacientes, valor predictivo del 84%, que era comparable con el 66% cuando no lo excluyeron, valor predictivo negativo del 88%, que era igual, y un LR de 11.64, que era 12.2, como ya lo vimos anteriormente, y el R negativo de 0.29 comparado con un 0.26, por lo que cambiaban algunas cosas, pero no era gran diferencia, pues lo que cambiaba excluyendo estos 3 pacientes con artritis séptica periprotésica. Bueno, esto cuando lo compararon no era estadísticamente significativo tampoco. En cuanto a la discusión, ellos hablaban que podrían presentar los sesgos que ellos pudieron presentar es que no registraron las comorbilidades, entonces esos pacientes con diabetes, con uso de drogas intravenosos y la obesidad podría influir en los desenlaces o en los resultados y que eso no lo incluyeron, no lo detallaron. Igual los tratamientos del paciente, sobre todo que incluyeron pacientes con artritis reumatoidea, entonces gran parte de los pacientes podrían tener terapias inmunomoduladoras y eso no lo detallaron, y eso podría ser también un sesgo en estos pacientes, y que también podrían tener limitaciones en la validez externa, y es dado básicamente por la exclusión de los pacientes con gota para comparar la artritis séptica con un grupo de control, y la gota y la artritis, esto dado pues o explica porque la gota y la artritis séptica tenían características clínicas similares. Entonces, en conclusión, ellos concluyen que la calprotectina en el líquido sinovial es un biomarcador relevante para diferenciar la artritis séptica de otras artritis inflamatorias, que se debería ser estudiado en una cohorte independiente para así tomar mejores conclusiones acerca del uso de la calprotectina. Básicamente el artículo. Doctor Juan Pedro, ¿usted qué opina en conclusión usted como médico del artículo? Yo pienso que esos sesgos son importantes tenerlos en cuenta, lo que ellos mencionan, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta porque si no se incluyeron esas terapias inmunosupresoras en esos pacientes con AR, pero yo pienso que con esos resultados del LR y sobre todo el LR, la calprotectina, faltándole más estudios, podría ser útil en algún momento para ayudarnos a diferenciar la artritis séptica de otras artritis inflamatorias. A mí me llamaban la atención varias cosas. Uno, ellos hacen una medición de PEPs en las tablas, de la tabla 1, pero es que usted no puede, pues esto no es un RCT aleatorizado, usted está comparando pacientes con infección versus pacientes con artritis versus pacientes con pseudogota. Entonces, ya de entrada usted tendrá diferencias porque la pseudogota en promedio es a los 80 años, la artritis reumatoide en poblaciones distintas a las nuestras es más o menos a los 50 y las artritis sépticas deben ser un poquito más jóvenes. La pregunta es si este tema es relevante. Yo pienso que hay varias cosas que son interesantes. Lo primero, recordar que los hemocultivos siempre se deben pedir en estos pacientes. Mire ahí que usted lo dijo que un porcentaje importante de pacientes se documentó la infección fue en los hemocultivos. Entonces, se va confiando uno y hay que recordar lo que el doctor Colajén me dice cuando es su seminario de dolor articular, y es que cuando se tiene 2 articulaciones con gota, tiene una gota poliarticular, porque ya tiene una bacteremia pues rampante que no controlaba. Eso por un lado. Y la otra cosa es que a mí me parece que este es uno de esos estudios pues, que son relativamente pequeños, pero que son muy interesantes. Primero porque hacen un abordaje completamente distinto. Están midiendo un marcador que normalmente no se pide, están haciendo una cosa distinta. La otra cosa es que
evidentemente pues ellos tienen el problema de que metieron de todo, pero a pesar de todo lo que metieron en protésica y normal, pues articulación nativa, y sin importar los medicamentos que estuviera tomando los pacientes con artritis, sin importar nada, se comportó de una manera muy robusta el marcador. Entonces uno dice, este es un marcador que podría ser interesante. Nosotros calprotectina no tenemos rápido, pero uno muchas veces sí le gustaría porque el gram, pues yo muy pocas veces de artritis séptica tiene un gram positivo. De pronto eso sí le ahorraría a uno muchos dolores de cabeza. Y me parece que es una situación relevante porque uno de los factores de riesgo para artritis, para infección o para artritis séptica es tener prótesis o artritis reumatoide. Y los pacientes con artritis reumatoide no solamente tienen artritis reumatoide, sino que tienen mayor probabilidad de prótesis. Entonces me parece que como pregunta de escenario clínico es relevante. La otra cosa que uno quisiera es los pacientes con gota, pero ahí sí vale, es porque los pacientes, la gota es un inductor muy potente, pues los cristales de urato monosódico son un inductor muy potente de activación de neutrófilos. De hecho, junto con el formol acetato, que es un marcador de laboratorio que se utiliza para generar netosis, el ácido úrico es un inductor de netosis que es muy potente. Entonces, ahí sí me parece que ese otro escenario clínico, que es el paciente con gota, que usted quiere saber si tiene infección o no, es digamos que un escenario que se perdió en el estudio, pero digamos que siendo un estudio novedoso, que trata una temática distinta, que aborda el problema de una forma distinta, que encontró un marcador muy robusto y muy confiable, por lo menos en los primeros ensayos, me parece que es un estudio que vale la pena recordar y ver dónde termina toda esta rama, porque esto va a abrir el espacio a nuevos estudios. No sé el profe Carlos Jaime qué opina. Sí, de acuerdo, a mí también me llamó la atención, pues coincido con Juan Pedro en lo del LR positivo. De pronto ahí la pregunta, incluso no se le ocurre que puede ser, pues de pronto para ustedes que tienen acceso pues permanente al líquido sinovial, eso es una pregunta muy relevante, por ejemplo, para un proyecto de investigación. Por ejemplo, ahí queda la duda qué pasa en los pacientes con gota. Entonces, creo que podría ser interesante eso. De todas maneras, yo creo que también vale la pena pues recordar todo lo que vale, pues lo que hay que hacer en esos líquidos articulares. Pues creo que mensajes claves es el manejo adecuado de la muestra, como lo dijiste. Es obligatorio cuando vos fusionas una articulación y sale pus, pegarse al bacteriólogo allá los minutos que se demore para reportar el gram, para que tengas una idea, pues, muy importante. Y eso también reitera que, por ejemplo, el porcentaje de neutrófilos, el recuento de leucocitos, ayudan a discriminar una artropatía por cristales de una artritis séptica. Yo he visto gotas de 100.000 leucocitos y lo que yo siempre te decía, yo les he bajado pues a ustedes artrotomías, las que quiera, porque sale pus y es una gota. Entonces es importante también, ojalá tener a mano, mirar los cristales de inmediato y recordar que pus no es infección, pus son neutrófilos. Entonces yo creo que es importante. A mí también me gustó el estudio, quedó faltando pues lo del ajuste de los inmunosupresores en AR y el grupo de gota que de pronto va a ser más frecuente que una artropatía por pirofosfato y es una idea interesante de investigación que creo que es, obviamente tu día a día es hacer artrocentesis, hacer artrotomías, entonces vas a obtener líquidos sinoviales de manera muy frecuente. A mí me parece interesante y abre, sí, más que resolver una pregunta, abre uno las posibilidades de investigar en otras patologías y hacer una muestra tal vez más grande. Y ahí la otra cosa que lo deja uno tranquilo es que si uno de pronto hubiera encontrado un comportamiento raro en AR, uno dice, hombre, de pronto estoy teniendo algo que no estoy viendo, de pronto las comorbilidades o de pronto el tratamiento inmunosupresor concomitante me afectó el resultado. Pero digamos que a pesar de que evidentemente se tiene que caracterizar, si uno tiene una población de artritis que no sabe cuál es el tratamiento, pero en toda esa población, sin importar el tratamiento que tuvieran, se comportó estable, uno dice, posiblemente quiere decir que cuando ya lo hagamos mejor caracterizado y definamos quién tiene terapia biológica, esteroides y demás, nos va a ir mejor. Pero obviamente eso hay que caracterizarlo, pero por lo menos eso lo deja uno tranquilo con el estudio. Hombre, doctor Juan Pedro, me place decirle ya al final de su rotación que le agradecemos mucho la presentación. Fue un muy buen artículo, le agradecemos el tiempo que se tomó para preparar su artículo. Y lo importante es que es un artículo que tenga algo de correlación con su práctica y con su día a día y que le sirva de pronto para el futuro cuando
esta tecnología de pronto esté ingresando ya a nuestra práctica diaria, uno ya lo tenga referenciado. Sí, señor. No sé si el doctor Carlos Jaime quiera decir algunas palabras adicionales. No, que digamos que no todo está dicho y que no solamente es Gram y neutrófilos en el líquido sinovial, sino que hay biomarcadores potenciales que pueden hacer un diagnóstico diferencial difícil, sobre todo esa artritis séptica que ha recibido previamente antibióticos y con una coloración de Gram negativa. Gracias, Juan Pedro. Muy Muchas bien. gracias a ustedes. Entonces, pues digamos que el artículo de hoy fue conciso, fue muy puntual. Con esto podemos dar por terminado el club de revistas. Los esperamos el próximo mes para que continuemos con las actividades del club. Y no nos queda más que decirles gracias totales.